Hola a todos y bienvenidos a este vídeo de la asignatura Complejidad y Computabilidad del grado en Ingeniería Informática de la UNED. En este vídeo vamos a resolver el problema 2.2.3 de la sección LD/LU y otros lenguajes. El problema a resolver tiene que ver con el siguiente enunciado. ¿Es el complementario del lenguaje universal un lenguaje recursivamente enumerable? Tendremos que demostrar que este es un enunciado verdadero o falso. Para ello utilizaremos los siguientes conceptos clave: el lenguaje universal, el lenguaje de diagonalización y la reducción de un problema P1 a otro problema P2. A lo largo del vídeo desarrollaremos cada uno de estos conceptos y veremos que utilizando todos ellos podemos llegar a una solución del problema planteado. A continuación se expone la metodología que se va a utilizar para hallar la solución. Se demostrará que el enunciado planteado es falso, es decir, que el complementario del lenguaje universal no es un lenguaje recursivamente enumerable. Para ello, se construirá una reducción del lenguaje de diagonalización al problema original. El lenguaje de diagonalización tiene la característica de ser un lenguaje no recursivamente enumerable. Así, la reducción del lenguaje de diagonalización al problema original implica que el complementario del lenguaje universal es un lenguaje no recursivamente enumerable. A continuación analizaremos el lenguaje de diagonalización. Comenzaremos recordando que las máquinas de Turing se pueden codificar como cadenas binarias de ceros y unos. Estas cadenas codifican las transiciones entre estados dentro de una máquina de Turing y las definen por completo. Con esta codificación de las máquinas de Turing podemos a continuación definir el lenguaje de diagonalización. El lenguaje de diagonalización contiene todas aquellas cadenas que al ser interpretadas como máquinas de Turing no se aceptan a sí mismas. El lenguaje de diagonalización además posee la característica de ser no recursivamente enumerable. Esto quiere decir que no existe ninguna máquina de Turing capaz de aceptar este lenguaje. Definimos a continuación el lenguaje universal y su complementario. El lenguaje universal es el conjunto de cadenas binarias que representan a una máquina de Turing y una entrada aceptada por dicha máquina. La forma de codificar estas cadenas es la siguiente. En primer lugar, aparecerá la máquina de Turing codificada como una cadena binaria. A continuación aparecerá un separador que es un conjunto de 3 unos consecutivos. Y por último aparecerá la cadena que es aceptada por dicha máquina. Así definido el lenguaje universal, es obvio ver que su complementario es el conjunto de cadenas binarias que representan a una máquina de Turing y una entrada que no es aceptada por dicha máquina. Veremos ahora cómo se realiza la reducción de un problema P1 cualquiera a otro problema P2. Bien, una reducción convierte cualquier caso afirmativo de un problema P1 en un caso afirmativo de otro problema P2. También debe convertir un caso cualquiera negativo de P1 en un caso negativo de P2. En la figura inferior se aprecia cómo todos los casos afirmativos de P1 se convierten en casos afirmativos de P2 y todos los casos negativos de P1 se convierten en casos negativos de P2. Se puede observar que en P2 no todos los casos afirmativos o negativos está cubierto. Esto no es necesario. Lo que sí es necesario es que todos los casos de P1, tanto afirmativos como negativos, se pueden transformar en casos de P2 de la misma naturaleza. Si esto se cumple, podemos afirmar que si P1 es un problema no recursivamente enumerable y se puede reducir de esta manera a otro problema P2, entonces el problema P2 no es recursivamente enumerable. A continuación viene la parte más importante del vídeo, en la que demostramos que la proposición del enunciado es falsa. Para ello, como hemos dicho, construiremos una reducción del lenguaje de diagonalización al complementario del lenguaje universal. Esta reducción es inmediata y el algoritmo para hacerlo simplemente consistiría en tomar la cadena de entrada, concatenar 3 unos y copiar de nuevo la cadena de entrada. Así, tendríamos una reducción del lenguaje de diagonalización al complementario del lenguaje universal y habríamos demostrado que este último es un lenguaje no recursivamente enumerable. Yendo un paso más adelante, si el complementario del lenguaje universal fuese un lenguaje recursivamente enumerable, entonces
podríamos construir una máquina de Turing que nos permitiese reconocer el lenguaje de diagonalización, como se muestra en la figura. Sabemos que el lenguaje de diagonalización es un lenguaje no recursivamente enumerable, y entonces, por definición, la máquina M' que muestra en la figura no puede existir. Llegamos al final del vídeo y hacemos un pequeño resumen. Hemos demostrado que el complementario del lenguaje universal es un lenguaje no recursivamente enumerable. Esto quiere decir que no existe ninguna máquina de Turing capaz de reconocer este lenguaje. Para llegar a esta conclusión nos hemos apoyado en el lenguaje de diagonalización. Hemos construido una reducción desde el lenguaje de diagonalización al lenguaje objetivo y así hemos sido capaces de afirmar que el complementario del lenguaje universal es un lenguaje no recursivamente enumerable.